Buenas noches a todos, pues es para mí un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Manuel Pérez, pues, y en esta vez, primeramente, saludar a nuestra catedrática, abogada Rosalía Toro, que nos dio la oportunidad de compartir sobre la clasificación de los regímenes aduaneros estudiados en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano Cauca y en el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano Recauca. Pues en estas ocasiones vamos a hablar sobre la clasificación de los regímenes aduaneros, que sobre la exportación temporal con reimportación en el mismo estado, la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo y sobre la reimportación y reexportación. Primeramente les voy a hablar sobre la exportación temporal con reimportación en el mismo estado, definiendo la reimportación como el proceso de la importación de mercaderías que anteriormente habían salido del país y que serán importadas bajo esta modalidad. Esas mercancías son mercancías que se hayan sido exportadas con un fin específico. La definición pues la encontramos en el artículo 102, en donde se define como el régimen aduanero mediante el cual, con suspensión de pago de tributos a la exportación en su caso, se permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas. ¿Cuáles son las mercancías nacionales? Pues las mercancías nacionales son aquellas mercancías de, que son procesadas o manufacturadas en el país con materias primas nacionales o nacionalizadas. Y las mercancías nacionalizadas son las mercancías pues procedentes del extranjero que se usa materia prima para fabricar este tipo de mercancías. Las mercancías que se reimportan en el mismo estado, pues son aquellas mercancías que son reimportadas con un fin específico. Pues este fin ya sea para prestar un servicio o para la elaboración de un producto, y también que se reimportan por un tiempo determinado. Este plazo de tiempo pues se detalla más adelante por mis compañeros. La condición por las que estas mercancías van a ser reimportadas pues son las siguientes: que no hayan sufrido en el exterior ninguna transformación. Transformación significa de que no tuvieron alteración de la mercancía que se exportó. Elaboración, pues que se conserve tal y como fue exportada la mercancía, o reparación en el país donde se prestó esta mercancía, salvo a las mercancías, pues el uso de nada más por la degastación por el uso que se les dio. Eh, en el cuyo caso, pues a su retorno, las mercancías van a ser admitidas con liberación total de tributos a la importación. Esta modalidad, pues la usan las empresas que prestan sus servicios a otros países, que permite poder aplicar esta modalidad con el fin de poder reducir tus costos. Para poder entender un poco más sobre en qué consiste la exportación temporal con reimportación en el mismo estado, pues les voy a explicar sobre un ejemplo gráfico de cómo funciona esta modalidad. Supongamos que una empresa constructora del país de Honduras fue solicitada para la elaboración de un proyecto en el país de Costa Rica, un ejemplo. Entonces, ¿qué hace la empresa? Pues primeramente someterse a todos estos regímenes en donde la maquinaria será trasladada siempre siguiendo el respectivo proceso para poder ser exportadas al país donde se va a hacer esa obra o esta construcción. Por ese tiempo determinado, pues las maquinarias van a estar en ese país para que el fin específico es para la construcción del proyecto. Entonces, en ese tiempo, pues nuevamente van a regresar al país de origen siempre y cuando no hayan sido alteradas, o sea, en el mismo estado. Solamente que por el uso, pues va a haber un desgaste, pero deben regresar físicamente tal y como salieron del país. De esa forma, pues es como funciona, así brevemente y un ejemplo gráfico, la exportación temporal con reimportación al mismo estado. Que otro ejemplo de otras mercancías que puede aplicarse esta modalidad, pues son las muestras, un ejemplo, las muestras que se puedan enviar ya sea para la presentación en otro país, un ejemplo, El Salvador,
Estas muestras, si solo son para fines turísticos, solo para presentación, ya sea que una empresa quiera presentar físicamente su producto a X empresas en El Salvador, pues se someten a esta modalidad para que estas muestras salgan de Honduras bajo estos regímenes y regresen nuevamente libre de tributos, porque van a estar fuera del país solo por un tiempo, no van a sufrir ninguna alteración y van a regresar nuevamente. De esta forma es como funciona la reimportación. Entonces, este fue mi aporte y a continuación los dejaré con mi compañero Selvin, que les seguirá hablando más sobre este régimen. Hola, muy buenas. En continuación con lo que el compañero Manuel nos ha estado explicando, nos ayuda con otra diapositiva, Manuel, por favor. Está la declaración de mercancías, que es la exportación temporal con reimportación en el mismo estado, que esto no conlleva a una exportación definitiva, sino que tiene que regresar, como nos decía el compañero Manuel, con el claro ejemplo de las máquinas de construcción, en el mismo estado físicamente, siempre y cuando va a llevar un tipo de gas, en algún dado caso, si es una máquina, pero tiene que regresar ni golpeada o con las 4 llantas, pero no, eh, no con cualquier tipo de eventualidad que conlleve. Esto tiene que tener una serie de documentos que sustentan la declaración de mercancías, los cuales son los documentos de transporte, los conocimientos de embarque, carta de porte, guía aérea u otro documento equivalente, dependiendo del tipo de mercancía al cual se va a exportar. La licencia, los permisos, los certificados u otros documentos referidos al cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias que estén sujetas en las mercancías y autorizaciones, en algún dado caso la madera, ¿verdad? Garantías exigibles en razón de la naturaleza de las mercancías y regímenes aduaneros que se destinen y la documentación de embarque de excepción o franquicia en su caso. Estos son los documentos que tienen que saber o llenar para poder exportar una mercancía con reimportación. Al igual, antes de exportarla, tiene que ser una verificación de despacho, que la declaración de la mercancía se haya transmitido y validado por el servicio aduanero para el efecto de su aceptación y autorización del régimen, quedando sujeta a la verificación inmediata, que tiene que verificarla antes bien cómo va la mercancía para poder tener como un respaldo de cómo iba al momento de reimportarla y que la declaración de las mercancías cumpla con los requisitos documentales. Los requisitos que antes tuvieron que haber llenado, incluyendo la solicitud de aceptación del otro país en donde va a ir la mercancía. También tiene que tener un plazo de permanencia. La permanencia en esta exportación temporal es de 6 meses. Pero ¿qué pasa? Si yo hago la solicitud esta semana al otro país, entonces, y ellos me aceptan que un 5 de marzo, entonces el 5 de septiembre, antes del 5 de septiembre, yo tengo que tener la maquinaria en este dado caso ya en nuestro país, ya lo tengo que haber importado de nuevo. Pero si yo me tardo 2 meses en poder cumplir todos esos requisitos, hacer las verificaciones de despacho, llenar los recibos y todo eso, entonces yo solo voy a tener 4 meses para poder tener la mercancía o la maquinaria en otro país. Entonces, eso es entre más ágil hace el trámite de la verificación de documentos y verificación de mercancías, tiene más tiempo para poder tenerlo en otro país. Entonces, los 6 meses empiezan a correr desde la aceptación de exportación del otro país.
La reimportación. Se deberá presentar copia de documentación certificada para poder reimportar los productos sin pagar tributos. Lo que les mencionaba, antes tienen que llenar una serie de documentos, los cuales yo tengo que dejar copia para que al momento de poder, de tener que reimportar la mercancía, yo tener un respaldo de que y verificar de que sí fui yo quien la exportó. Y la reimportación podrá ser parcial o total. Dependerá de la autoridad aduanera. En algún dado caso, yo mandé 10 máquinas para Costa Rica, como el ejemplo que nos decía nuestro compañero Manuel. Entonces, pero en un término de 3 meses, solo van a necesitar en Costa Rica ya 3 máquinas. Entonces, yo puedo reimportar las 7 máquinas y dentro del plazo, en 3 meses, por así decirlo. Y antes de los 6 meses, tengo que reimportar las otras 3 máquinas. El procedimiento de discrepancias. Si en algún dado caso, al momento de reimportar las mercancías, se detecta que no están en el mismo estado en el que se exportaron temporalmente, se procederá a realizar un reclamo para que el exportador se haga responsable. Entonces, tienen que cubrir los gastos eh, que se puedan ser ocasionados por cualquier tipo de golpe o mecánicamente o cualquier cosa en distintas mercancías. Los requisitos para gozar de la liberación es que la declaración de mercancías de reimportación sea debidamente presentada y aceptada dentro del plazo de la permanencia de la exportación temporal. Lo que antes les mencionaba, que tenemos un periodo de 6 meses. Que las mercancías no hayan sido un objetivo de transformación alguna. O sea, que hayan modificado o si era algún otro tipo de mercancía, la hayan utilizado y la hayan utilizado para algo y así como tiene su periodo de su desgaste, entonces venga así. Entonces, que venga de la mejor manera, pero que no haya sido transformada bastante, que se verifique y que se establezca plenamente la identidad de las mercancías, que sea la misma que nosotros hayamos enviado y que quien efectúe la reimportación sea la misma persona que efectuó la exportación. O sea, que si yo trabajo en una empresa exportadora y mandamos a otro país, entonces no puede ir otra empresa del mismo rubro a importarla, sino que tengo que ser yo directamente. La reimportación de mercancías fuera de plazo. Si reimportamos una mercancía que nosotros hemos exportado para reimportación, temporalmente para reimportación, tenemos que pagarla como que si fuera una mercancía que nunca estuvo en nuestro país, como que si es una mercancía de otro país que nosotros la estamos importando. Entonces tenemos que pagar esos tributos al servicio aduanero. Cancelación del régimen. Esto se debería a la reimportación dentro del plazo establecido, al cambio de régimen de exportación definitiva o perfeccionamiento pasivo dentro del plazo establecido, pérdida o destrucción de mercancías por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados en la satisfacción del servicio aduanero. Y la supletoriedad. Si nosotros somos quienes estamos aceptando la exportación, entonces nosotros estamos haciendo supletoriedad, que es al país en donde se exporta la mercancía para reimportación. Es el país que brinda ese servicio. Por mi parte, solamente lo dejo con mi compañero. Siguiente diapositiva. Bueno, buenas noches, abogada. Mi nombre es Nolvin y yo les voy a seguir hablando sobre lo que es el siguiente régimen, de lo que se trata la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. A comparación de mis compañeros, este régimen se trata de que la exportación temporal, según el artículo 103, el régimen permite que la salida del territorio aduanero por un plazo determinado de mercancías nacionales o nacionalizadas. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es la transformación, la reparación o ya puede ser
la elaboración de un producto. Siguiente diapositiva. Ok, a continuación les voy a hablar sobre lo que es un ejemplo gráfico o un ejemplo más detallado. Para entender esto, puede decir que Honduras es un país que produce productos de materia prima. Este puede ser maíz, frijoles, etcétera. Lo que hacen es que Honduras pero no tiene la maquinaria para lo que es la elaboración de un producto final de consumo. Entonces, le toca hacer la exportación temporal a otro país que sí cuenta con la maquinaria. Y una vez que ese país ya hizo el producto final, lo vuelve a reimportar al país de Honduras, pero con un valor más agregado. Ahí podemos ver un ejemplo gráfico donde se muestra cómo es el proceso de lo que es la reimportación, la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la declaración de mercancía. La declaración, según el artículo 522, la declaración de mercancía se contendrá en lo contundente los datos de la declaración de mercancía por régimen de la exportación definitiva. Entonces, a lo que se refiere esto es que según el artículo 522, estos datos son datos de puerto o carga de embarque de transporte general, porque es muy importante conocer los datos de lo que va a ser el traslado en esta mercancía. Cuantía de la obligación tributaria aduanera, también como además cargos aplicables, tipo de cambio, aplicaciones de excepciones, preferencias arancelarias y pago efectuado o garantía en su caso. De ahí sigue lo que es identificación de documentos obligatorios de acuerdo a la permanencia del régimen y valor de la prima de seguros, fletes y montos declarados por la factura. O sea que la declaración de mercancía se refiere a lo que es en general todos los documentos que se deben presentar a la hora de hacer la exportación temporal a otro país. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el artículo 523 y es la documentación que se sustenta en la declaración. Esta sustentación se aplica en el artículo 321 del RECAUCA, con excepción del inciso A, C y D. Entonces, ¿cuáles son estos documentos? Estos documentos de transporte son como conocimiento de embarque, porque es muy importante conocer los datos en los que se va a exportar la mercancía, la carta aporte, la guía aérea o marítima, si u otro documento equivalente. También está lo que es la licencia, los permisos certificados, documentos referidos al cumplimiento y restricciones, regulaciones y lo que es la mercancía, además de autorizaciones. También dentro del documento están lo que es las garantías flexibles en razón de la naturaleza de mercancía y del régimen aduanero que se destinen. También está lo que es el documento de amparo de excepción, que es muy importante en su caso. Y estos serían los documentos al presionamiento pasivo. Y ahí podemos ver un ejemplo, lo que es la carta aporte, la factura de carga y el conocimiento de carga. Documentos que de mucha importancia a la hora de poder hacer nuestra exportación en perfeccionamiento pasivo hacia otro país. Ahora les vamos a hablar sobre el artículo 524. Este es el plazo establecido. La duración de la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo sería de 6 meses, según lo establecido en el artículo. Más adelante mi compañera les va a explicar más a fondo a lo que pasaría si este plazo se llega a vencer. Y como aquí todo tiene consecuencias, entonces una vez vencido el plazo, esto va a tener consecuencias tanto para el país que lo va a reimportar, si en un caso se pasa del tiempo establecido según el documento que se firmó. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la reimportación. La reimportación se sustentará en los documentos indicados literales B y C en lo precedente del artículo 321 de este reglamento. En este caso son lo que son los artículos, documentos de transporte, tales como conocimiento de embarque también, la carta aporte, la guía aérea u otro documento equivalente, las licencias o permisos que este debe de tener, los certificados y la documentación. Es casi viene siendo como los documentos similares a lo que se va a presentar a la hora que ellos van a reimportar. Estos documentos tienen que presentarlo ya puede ser en la aduana o en el aeropuerto, si en algún caso va a ser aéreo, marítimo, terrestre o fluvial. Entonces, ahí están
ahí se puede ver que para poder reimportar el producto de regreso al país, tiene que haber un requisito mínimo para que este no vaya a tener consecuencias y este producto vaya bien sin daño alguno. Bueno, hasta aquí y los dejo con mi compañera. Buenas noches, abogada y compañeros. Yo les voy a continuar hablando un poco acerca del artículo 526, que se basa en los requisitos para gozar de la liberación. Bueno, para gozar de los beneficios de este régimen, el reimportador de las mercancías y el declarante deberán cumplir ciertos requisitos. Bueno, si se trata de mercancías reparadas o sustituidas y que éstas se encuentren dentro del periodo de garantía de funcionamiento. Es decir, para la exportación, como ya explicó mi compañero, hay varios documentos y aquí se firmará un respectivo contrato, el cual tiene una vigencia de 6 meses. En el dicho contrato se estipula la garantía de funcionamiento de las mercancías y que serán reimportadas. Para gozar de estos requisitos, la declaración de mercancías deberá de estar en tiempo y forma para que ésta sea válida. Bueno, las mercancías reportadas deberán conservar plenamente su identidad en caso de que fuese una mercancía reparada. Por ejemplo, si exportamos, temporalmente una computadora o unas computadoras porque se le arruinó algún sistema interno para que la repare, como su nombre lo dice, con su palabra dice, solo va a ser una reparación. Es decir, solo tendrían que arreglarle lo que tiene malo. No pueden solo comprar otra de la misma marca y reimportarla, porque entonces sería una sustitución y la mercancía perdería por completo su identidad. En los casos de perfeccionamiento pasivo, la declaración de garantía deberá ser presentada y aceptada dentro del plazo que vaya a durar la reimportación y que ya sea pactado mediante acuerdo. Bueno, para garantizar la identidad de las mercancías, en el caso de la computadora, pues asegurarse de que regrese exactamente la misma que enviamos, solo que reparada, pero que esta no haya sido sustituida para que conserve su identidad. También las importaciones de las mercancías reparadas serán efectuadas y exentas por completo de tributos, exceptuando las mercancías sustituidas. Es decir, si la mercancía fue sustituida, en este caso, por un sustituto de mayor valor, se cancelará solo la diferencia resultante. Siguiendo con el ejemplo de la computadora que les puse, si esta computadora se envió para que le repararan cierto sistema, pero al tenerla ya se dan cuenta de que esta no tiene reparación, si al menos que se le sustituya lo que se le dañó, pero si en el contrato ya está, que eso que me lo iban a reparar costaba 2.500 lempiras, y me dicen que al comprarlo cuesta 3.000 lempiras, solo voy a pagar, como dice, la diferencia resultante. En caso, pero tiene que haber la comprobación de que se hizo ese gasto. Siguiente diapo, por favor. Reimportación de mercancías fuera de plazo. Bueno, si la declaración de mercancías de reimportación se presentó fuera del plazo, causará el pago de tributos y el cumplimiento de obligaciones no arancelarias propias del régimen de importación definitiva. Y se tomará como si dichas mercancías fueran importadas por primera vez. Bueno, aquí pues la reimportación de mercancías fuera del plazo, si se venciera el plazo estipulado, pues como ya se dijo, en este caso, el país que tiene que regresar o que reimportar la mercancía, él correrá con los gastos y obligaciones y pues se tomará como si fueran importadas por primera vez, al menos que haya sido por un motivo de fuerza mayor y que puedan comprobar que fue por eso que la mercancía no llegó en el tiempo establecido en el contrato. Siguiente diapo, por favor. Artículo 528, productos compensados. Bueno, las mercancías obtenidas en el extranjero a partir de las que se han enviado en exportación temporal para su perfeccionamiento pasivo. Bueno, aquí ya es muy diferente porque aquí ya no hablamos ni de mercancías reparadas ni tampoco sustituidas, sino que de mercancías, como ya lo dice, para un perfeccionamiento.
Por ejemplo, cuando exportamos temporalmente el café, tal vez lo podemos exportar en grano o en uva o de otra manera, y de otro país lo van a enviar, por ejemplo, ya solo para consumirlo, pero tal vez saborizado, con sabor a chocolate, a cacao o otros que se dan. Entonces, ese bien, ese producto ya viene con un valor agregado. Siguiente diapo. Artículo 529. Base imponible para mercancías reparadas. En caso de reparación de mercancías fuera del periodo de garantía de funcionamiento, la obligación tributaria se determinará sobre el valor de los productos compensadores, más los servicios prestados en el extranjero. Bueno, aquí, pues, como se hace mención en el artículo 527, pues si se venciera el plazo que se había acordado en el contrato, pues se deberá cancelar el valor de los productos compensados y también se deberá cancelar los servicios que hayan sido prestados en el extranjero, es decir, en el país de exportación. Siguiente diapo, por favor. Artículo 530, cancelación de régimen. El régimen se cancelará por las causas siguientes. Bueno, este régimen se podrá cancelar únicamente por dos causas. Una sería que se haga algún tipo de cambio del régimen de exportación definitivo y que este cambio esté dentro del plazo que se haya establecido. Y la otra sería por la pérdida o la destrucción de la mercancía y que haya sido por fuerza mayor, que previamente esto sea comprobado, que en realidad fue por un caso fortuito o fuerza mayor. Siguiente diapo. Supletoriedad. Las normas relativas a la admisión temporal para perfeccionamiento activo se aplicarán a este régimen en todo lo que sea conducente. Bueno, aquí se podrá aplicar este régimen en los actos que sean conducentes pero sobre todo teniendo muy en cuenta que no se violen las normas relativas de la administración. Eso es todo de mi parte. Va a continuar mi compañera Stephanie. Buenas noches, abogada. Para continuar, yo les hablaré acerca de lo que es el artículo 105, que nos habla sobre la reimportación. Este régimen nos permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas que se exportaron definitivamente y que regresan en el mismo estado con liberación de tributos. La reimportación implica el regreso de una mercadería a su país de origen, después de que ésta ya haya sido exportada. Por ejemplo, dicha mercadería sale de Honduras, llega a El Salvador y luego regresa a Honduras. O sea, este es un viaje de ida y vuelta. Existen dos tipos de reimportación. La reimportación para el mismo estado y la reimportación para perfeccionamiento pasivo. En ambos tipos, las mercaderías exportadas temporalmente podrán realizarse parcial o totalmente y no requerirán de autorización previa. Al igual, en todos los casos, las mercancías deberán ser objeto de reconocimiento físico por parte de la autoridad aduanera. Artículo 106. Requisitos para gozar de la liberación. Para poder gozar de dichos beneficios, el declarante debe de cumplir con los siguientes requisitos. Número 1. Presentar la declaración de reimportación. Luego de haberla presentado, esta declaración debe de ser aceptada dentro de un plazo de 3 años, contando a partir de la fecha de aceptación de la declaración de exportación definitiva. Número 2. Que las mercancías no hayan sido objeto de transformación alguna. Por ejemplo, las mercaderías no deben de estar alteradas, es decir, que éstas no hayan sido modificadas ni de su forma ni de su aspecto. Número 3. Que se establezca plenamente la identidad de las mercancías, dando respuesta a las siguientes incógnitas. ¿Qué es la mercadería? ¿De qué está hecha? ¿Y para qué sirve? Número 4. La devolución previa de las sumas que se hubieran recibido por concepto de beneficios e incentivos fiscales u otros incentivos con ocasión de la exportación en su caso, y los demás que establezca el reglamento. En caso que no se cumplieran con dichos requisitos, las mercaderías serían consideradas extranjeras
y como tal estarán sujetas al pago de los tributos y demás restricciones. Siguiente. La reexportación. Este régimen nos permite la salida del territorio aduanero de mercancías extranjeras llegadas al país y no importadas definitivamente. No se permitirá la reexportación de mercancías caídas en abandono. Por ejemplo, digamos que Honduras importa mariscos de China, los cuales no están permanentemente en el país, sino que estos pasan nuevamente a un territorio extranjero. Artículo 532, Declaración de Mercancías. La declaración de mercancías para el régimen de reimportación contendrá en lo conducente los datos de la declaración de las mercancías para el régimen de importación definitiva. Los datos que deben incluirse se derivan de documentos comerciales y de transporte, que se refieren al movimiento internacional de mercancías, tales como la factura, el conocimiento de embargue, la lista de contenido, entre otros. Estos documentos deben de presentarse a la aduana junto con la declaración. Y también tienen que relacionarse con el número de la declaración de mercancías de exportación definitiva. Condición de las mercancías. Las mercancías reimportadas deben encontrarse en el mismo estado en que éstas se exportaron, excepto el normal deterioro causado por el uso al cual fueron destinadas, o las medidas adoptadas por su conservación, siempre que éstas no incrementen el valor que tenían las mercancías al momento de la exportación. Por ejemplo, Honduras exporta un vehículo a Europa. En 3 meses lo reimporta, pero el vehículo fue modificado, añadiéndole algunas mejoras estéticas. En este caso, el vehículo no se puede reimportar, puesto que según el artículo 533, la mercadería debe de encontrarse en el mismo estado en que éste se exportó. Artículo 534. Documentos que sustentan la declaración de mercancías. La declaración de reimportación de mercancías que se exportaron definitivamente se sustentará en los documentos mencionados en el artículo 321, tales como los documentos de transporte, o sea, el conocimiento de embarque, carta de porte, guía aérea u otro documento equivalente, licencias, permisos, certificados u otros documentos preferidos al cumplimiento de las restricciones, y los documentos que amparen la excepción o franquicia en el caso. Procedimiento ante la aduana. El exportador, además de cumplir con los requisitos establecidos, este deberá de presentar una solicitud ante el servicio aduanero, indicando las causas que motivan la devolución de las mercancías. Por ejemplo, Honduras exporta café a México. Luego al mes se pide la reimportación. Llenamos la solicitud y una vez que esta haya sido aprobada, la solicitud debe de ir a alguien de Honduras a verificar que dicho café esté en buen estado, que no haya sido alterado con algún químico o similar. Reimportación de mercancías fuera del plazo. Cuando la mercancía retornare al territorio aduanero fuera del plazo establecido, siendo este de 3 años, se considera para todos los efectos como mercancía extranjera. Reexportación, declaración de mercancías. Contendrá en lo conducente los datos de la declaración de mercancías para el régimen de exportación definitiva. La declaración de reexportación quedará sujeta a la verificación inmediata. La declaración de mercancías de reexportación podrá presentarse de manera acumulada para los casos y con las condiciones que para el efecto establezca el servicio aduanero. Por ejemplo, Honduras importó vehículos alemanes, los cuales no están permanentemente en este país. A los 2 meses se reexportaron hacia Perú. En ese caso debe de llenarse la declaración
y dicha mercancía debe ser revisada previamente a su reexportación por el ente de destino, aunque hay casos en los que se efectúa dicha disposición, como por ejemplo, una familia extranjera viene a pasar vacaciones a Honduras, pero ellos quieren mantener su propio vehículo, incluso en este país. Así que ellos solicitan una importación temporal de dicho automotor y reciben un permiso para este ente aduanero, el cual debe de ser cancelado y entregado al término de su estadía en nuestro territorio. Artículo 538. Los documentos que sustentan la declaración, tales como la factura comercial, los documentos de transporte, las garantías accesibles en razón de la naturaleza de las mercancías y del régimen aduanero a que éstas se destinen, y los documentos que amparen la extensión o franquicia en su caso. Siguiente, Manuelito, por favor. Artículo 539. Mercancías sujetas al régimen. Bajo este régimen deberán ampararse las mercancías no nacionalizadas que hayan sido destinadas a cualquier régimen aduanero suspensivo de derechos. Muchas gracias. Hasta aquí ha sido nuestra presentación y nos damos cuenta que estos temas son de mucha importancia para la carrera de lo que es comercio internacional. Pues ahí podemos hacer énfasis en los temas de mucha importancia para lo que es la exportación para perfeccionamiento pasivo y para la exportación en el mismo estado. Entonces, haciendo énfasis, estos temas son de mucha importancia y es como ayudarnos para nuestro futuro, nuestra carrera. Buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que nos estén viendo. Gracias.